Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy nos acompaña en el estudio Alejandro Villalba, un artista plástico uruguayo que tiene varios trabajos dedicados a Montevideo y a Uruguay, pero a la vez tiene tantos otros inspirados en Cadaqués, ese pueblito de pescadores y pueblito turístico en España. Y ya nos va a contar un poquito por qué. Uno de esos trabajos es el que nos acompaña hoy en el estudio. Alejandro dibuja desde niño y con el tiempo sus dibujos se transformaron en pinturas. Para su formación recorrió la Escuela Pedro Figari, pasó por Bellas Artes, pero encontró su lugar en Casablanca, que forma parte de la Fundación Iturria. Le gusta pintar por las noches, algo que también se ve en sus cuadros, también disfruta de la música y cuando tiene tiempo para leer elige la filosofía. De todo eso vamos a estar conversando hoy con Alejandro Villalba o Alejandro Cadaqués, que es como lo pueden encontrar en Instagram. Para los curiosos ya pueden ir chusmeando un poquito. Bienvenido, Alejandro. Bueno, encantado, muchas gracias por la invitación. Y bueno, dime tú por dónde empezar. Hoy empezamos sin anestesia. Me gustaría saber, porque toda la serie de Cadaqués me da mucha curiosidad, ¿cuánto tiene que ver Ignacio Iturria, fundador de Casablanca, alma mater de la fundación que lleva adelante? ¿Cuánto tiene que ver él, ese maestro referente, por más que a él capaz que no le gusta que lo llamen así, en todo tu proceso de pintura y en esta serie de Cadaqués? Bueno, le debo todo a Iturria, a su familia, porque realmente cuando empecé en la pintura fue de forma autodidacta y bueno, después me recomendaron Bellas Artes y la Figari. Lo primero que hice fue la Figari, me formó, me dio técnica, pero cuando terminé los estudios académicos, empecé a buscar mis cosas personales, mi identidad, cuando tuve la oportunidad, gracias a Blue Cross, de entrar en Casablanca, tuve que desaprender todo lo que había adquirido de conocimiento porque me encontraba con poca creatividad. Tenías que soltar un poco. Y sí, me sentía como que no tenía las herramientas para hacerlo, pero no tenía un mensaje todavía claro, no sabía cómo interpretar o cómo dialogar con la pintura. Iturria es muy generoso, tiene un montón de amigos que frecuentan el taller. Yo tuve suerte de ir al taller, entonces cuando empecé a ver la vida real del pintor, empecé a entender que había como que una posibilidad y bueno, de eso, de vivir el tema de la pintura de otra forma, que no fuera tipo como hobby. Y bueno, en realidad es así, fue gracias a él. Me orientó y bueno, cuando decidí tomar el camino me fue guiando y bueno, en un momento, después de haber hecho algunas series ¿Cuántos tiempos tuviste o de cuánto tiempo estamos hablando? Que a veces es difícil como imaginarnos. Sí, bueno, esos procesos. 5 años, 6 años. Claro, no es una cosa inmediata. No, todo es un proceso largo. Sí, y bueno, tenerlo a él de referencia es muy importante para todos en la cultura, en Uruguay. Es una persona, maravillosa, pero aparte es un artista increíble con mucho talento y reconocido internacionalmente. Quizás acá a veces se nos pasa un poco. Lo vemos y lo tratamos como... Acá en este ciclo ha aparecido bastante su nombre, como... Sí.
como sí, referente, como maestro, como apoyo. Es inspiración para todos, o sea, hay gente que no conoce la persona, pero conoce la obra y se entusiasma. Y es lo que pasa con la pintura, que te da alegría, ganas de pintar. Y, bueno, y cuando hablas con él también lo transmite. ¿Y Cadaqués en qué momento llega? Porque él tiene un vínculo muy fuerte con Cadaqués. Él vivió en Cadaqués. Tenía una galería, un lugar de... Tiene una galería, la gestiona su hija con su yerno. Y bueno, Cadaqués surgió por eso mismo, porque llegó un punto que yo quería... ¿Precisabas ir ahí? Sí, conocer el lugar donde él se había inspirado tanto. Y bueno, y aparte de escuchar tantas historias del lugar y de artistas que habían, como él, vivido en la experiencia de Cadaqués, bueno, me acercó a Grillo, que es el yerno, para que pudiera ir a Cadaqués 3 meses, en principio, que yo tenía visa de turista, a la galería sin tener que pagar nada. Fui, me quedé y empecé a pintar. Como una especie de residencia. Exacto, sí, él... Con la Fundación Iturria han generado varias colonias artísticas, que es una de las metas que tienen, que me parece interesante porque nuclea artistas de todo el mundo, y se genera un vínculo gracias a él que es muy ameno. Y bueno, y aparte de poder verlo a él trabajar, que eso es lo que todos los artistas plásticos deberían tener, acceso al taller de una persona que ya tiene un camino, una carrera, y que sea generoso como para hacerlo. Yo tuve esa fortuna. Y bueno, y la supe aprovechar porque me fui. Y Cadaqués, ya desde el primer momento que lo visité, 5 años antes de haberme ido, después con mi familia y todo, me enamoré del sitio. Es un pueblo muy pequeño, pero todo la arquitectura es antigua, todo de blanco, tienen esa norma, todo de blanco, con algunas aberturas de colores que ya están marcados, entonces genera toda una armonía. Y bueno, es muy pictórico. Bueno, mirando el mar, rodeado de montañas. Hermoso. Y bueno, no había que hacer mucho para inspirarse ahí. Fui buscando eso porque ya me estaba quedando como que un poco dando vueltas sobre lo mismo. ¿Y te quedaste a vivir, puede ser? Fui esos 3 meses en invierno, por eso se llama así la serie, en un invierno en Cadaqués, que fui solo, y después me fui con mi familia. ¿Llegaste y dijiste tenemos que volver? Y fue así, sí, una locura. Un poco más complejo que eso, pero en el fondo. Sí, por suerte mi esposa me acompañó, siempre me acompañó desde que comencé con esto, y mis hijas también, o sea que nos llevamos una gran alegría de eso, de haberlo podido experimentar. ¿Y esos 3 años que estuviste viviendo ahí, qué estuviste haciendo? Bueno, pintaba, pero bueno, me tenía que buscar la vida como fuera, y fui conociendo gente, fui trabajando en hoteles, en empresas turísticas, y así me metí bien en el pueblo, en la vida del pueblo, lo que es el paisaje, pero aparte los paisanos, la vida cotidiana, el invierno real, la vida real cuando se vacía el pueblo, que es otra historia que lo que la gente percibe, porque es un pueblo turístico. O sea, pero en algún momento eso se termina. En algún momento se vuelve real la rutina y el agobio, aparte porque es un pueblo que está un poco aislado, pero es hermoso, o sea, más allá de todo. Y la experiencia para mí fue esa de eso, de conocer otro lado de la historia de Cadaqués. Por eso desarrollé la serie en base a La Noche, porque bueno... ¿Y ahí surgieron otras series? ¿O fue una continuación de esa serie inicial? Sí, otras cosas, ¿sabes? Surgieron después. Estando en España, después trabajé un poco con las figuras, me puse a hacer como que hombrecitos, en base a todo ideas que yo seguramente vi en Iturria, porque es como Picasso, ¿viste? Una vez viste lo que hizo y fue todo, entonces tenés que reinventar un poco, pero ya está todo hecho. Uh-huh. Y de esa serie de Cadaqués que decías que también se fue transformando y de La Noche, o sea, no son los típicos cuadros de Cadaqués que capaz que uno tiene, que muchos artistas han pintado y que tienen eso que tú decías, las casas blancas, la costa. Los tuyos transmiten otra atmósfera. Lo decía muy bien Piris, es un gran amigo y aparte un artista notable, que él enseguida lo advirtió, lo vio, que tienen como eso, un poco de intimidad y un poco de soledad aparte. Justo coincidió que cuando yo estaba en el proceso de esos cuadros, surgió la pandemia, el COVID. O sea, ¿la viviste allá? Sí, la pandemia. Todo.
Entonces, bueno, se reflejaba un poco toda la historia, porque era como que estas calles estaban un poco vacías en los cuadros. Se ve a través de las ventanas las historias de las personas que quedan en el pueblo, pero son calles casi todas desiertas. Y bueno, y transmiten un poco eso, de que no todo es lo que conocen, bueno, lo que conocemos a través de las redes y de acceso de internet. O sea, cuando llegás ves que existe un mundo real, que transita diferente a lo que tenés percepción a veces, y que al final somos de un lugar. O sea, y yo me sentí parte en ese momento, pero cuando empecé a entender que soy uruguayo, que me gusta mi cultura y mis raíces, enseguida sentí urgencia de venir. ¿Qué hiciste volver? Sí, por varias razones, y bueno, por suerte ahora estoy acá y bueno, disfrutando ya de la experiencia con distancia. Sí, con distancia, y ver los cuadros ahora los disfruto capaz que un poco más. Antes que nos vayamos de Cadaqués, que ya me estaban dando ganas de ir, contanos la historia de este cuadro que tenemos hoy en el estudio. ¿Cómo el título y el porqué de ese título? Sí. Y bueno, esa calle que se ve. Esa calle es Carré Unió, que es una calle que viví. Cuando llegué con mi familia fuimos a vivir ahí, a la calle que sale a la derecha. Se ve el espectro de Dalí, porque bueno, es como que hacer una referencia que es una personalidad importantísima en el pueblo, porque le dio mucha vida. Se conoció a través de él el pueblo y todo, tiene un gran prestigio, pero aparte acerca de su obra y de su persona hay mucho cariño en el pueblo. Entonces él está ahí. Sí, mucha gente que llega hasta ahí llega a visitar la casa, sí, y bueno, todo lo que implica la vida de él ahí. Y bueno, y lo quería citar, entonces está su figura como que fantasmal. Y bueno, y las calles, justamente, una a la Galería Iturria y la otra a donde viví yo. La Galería Iturria queda sobre el final de esta calle, a mano derecha, que también es el lugar donde fui a parar, el primer lugar, el primer contacto que tuve con el pueblo, y la vida la hice ahí. Me dejaron un espacio en el que armé el taller, pero ahí se desarrollaba todo el día. Y después salía con la bicicleta de Cata, la hija de Ignacio, a recorrer el pueblo, y bueno, y Cap de Creus, que es una formación rocosa volcánica con un atractivo hermoso. Dalí lo retrató mucho, y bueno, y ya te digo, no tiene desperdicio el pueblo para visitarlo, aparte para vivirlo como experiencia de pintura, porque es muy rico, muchos espacios tiene. ¿Sabes cuántos cuadros hiciste en ese periodo? ¿Cuántos cuadros tenés de Cadaqués? Y puedo tener 50 cuadros capaz. No todos buenos, pero sí todos tienen mi historia, y para mí son parte de ese cuento que es, para mí es maravilloso, y siempre va a estar en mi historia personal. Claro, forma parte del recorrido. De la continuidad de la película que vamos haciendo con los cuadros. Creo que era Piris también que mandaba un audio en estos días previos a la entrevista que hablaba que le hacía acordar un poco a la etapa azul de Picasso, toda esta serie de Cadaqués en azul, ¿no? Con esos colores de la noche. Sí. ¿Qué te parece? Sé que Picasso también es uno obviamente más allá de que es uno de los grandes maestros de la pintura, que también es uno de tus artistas favoritos y referente. Es un riesgo lo que dijo, pero para dar un concepto, porque Picasso es como que es lo máximo, y yo lo he visto bastante, me encanta su obra, y justamente él hizo una serie de unas terrazas que están en el Museo de Barcelona, que son nocturnas y tienen esta luz. Y hay una característica que tiene el pueblo en Cadaqués, que cuando cae la noche, el último momento de luz se torna azul todo. Toda la atmósfera se vuelve azulada por las sombras y por el lugar físico en el que está. Todo queda como teñido con esa luz de la televisión en stand-by, como que azul. Es azul metálico, metalizado no, perdón, es bueno, un azul muy vivo, intenso, y bueno, y eso me atrajo mucho, aparte para pintarlo, porque era una luz única y diferente, sí, a lo que nos. Y aparte todo el mundo me hablaba de que Iturria y todos los referentes del pueblo me decían que
lo han pintado muchos. Hay un libro de Cadaqués que tiene 100 artistas que pasaron por ahí, entre Iturria y varios más. Claro, que eso Picasso. es un desafío también, ¿no? Pintar un lugar que muchos lo han pintado. Buscarle otra óptica, otra perspectiva, es muy complicado. Ahí vemos varios, para los que nos siguen en la edición de video, pueden ver las imágenes ahí de varias de las obras. Gracias. Es difícil buscar tu forma de hablar de algo que ya está recontradicho. Y bueno, gracias a esos bocetos que fueron iniciales en la primera visita a Cadaqués, después con el empujón de Iturria, que me aceptó esos cuadros. Bueno, es una idea, en realidad como que los avaló, que estaban interesantes. Desarrollé todo lo otro que fue esto, por ejemplo, es la vista de la casa de él propia en su primera estadía en Cadaqués, que es donde nació Cata, su hija. Uh-huh. Y a ese lugar fui por casualidad, buscando vistas diferentes del pueblo en la bicicleta. Llegué hasta ahí, se ve después toda una y me zona enamoré de casas. del lugar. Y un día alguien me contó que había vivido él. O sea, y yo había estado en ese lugar y decía... sin saberlo. Claro, qué hermoso. ¿Quién será el privilegiado que está acá, que vive acá? Y dicen, ahí nació Cata. O sea, y ahí entendiste más cosas todavía. Y claro, y para mí tuvo mucho más significado hacer el cuadro. ¿Entendés? Porque para mí ese cuadro está en mi casa y tiene esa anécdota viva, ¿entendés? Y bueno, y aparte los bocetos los hice... Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el proceso creativo? Sí. ¿Sos de eso? Se vino para los oyentes, les cuento que vino con unos cuadernos donde tiene algunos dibujos, bocetos. Son como libretitas. Que van con él a todos lados. Sí, mis hijas tienen el mismo vicio, como que andamos con cuadernos o algo. Y Iturria, en una de las estadías en Miami, hizo una colonia artística y me acuerdo que salimos de noche con varios artistas a dibujar en los lugares que íbamos. Todos, o sea, imagínate 4 o 5 personas dibujando en un lugar público, todo muy, muy, muy raro. Pero divertido, era como nuestro juego. Y bueno, yo seguí con eso y en Cadaqués justamente me iba con la bicicleta con estos cuadernos que tomé, estos apuntes que fueron en el lugar. No son a lápiz los bocetos, son acuarelas. Estos son acuarelas porque o sea, te llevas el cuadernito y las acuarelas. Las acuarelas, un poco de agua y bueno, y sacaba el boceto, más o menos las luces, eso es lo que me importaba, los colores, y luego llegaba a la galería y me ponía a trabajar ya en el cuadro. O sea, primero pasaba por el boceto, que es para mí importante, el apunte, es una referencia para volver constantemente, y después ya se iba desarrollando una historia. Estos cuadros tienen mucho trabajo de pinturas sobre pintura, o sea que a veces... ¿Cuánto tiempo puedes estar trabajando en una misma cuadro? Y capaz que estás años a veces con un cuadro, porque lo volvés a tapar y lo volvés a pintar, o sea, no es lo que dicen en Bellas Artes ni en la Figueres. A veces, o sea, hay que, como que buscan otra cosa, pero es lo que te digo, Iturria me hizo entender que esto es un juego, que hay que ser libre, que hay que disfrutarlo, y fue así. Esto se fue dando con anécdotas del lugar que fui viviendo y que a mí me divertían, y aparte contarlas, porque cuando le mostraba los cuadros a él, justamente lo disfrutaba con mi visión de pintura, pero él, al haber estado en el lugar, como que, o sea, encontraba que había un diálogo con él, uh-huh, con la pintura. También me decías que al mirarlos muchas veces te das cuenta, miras una obra y te das cuenta en qué periodo, en qué momento personal estabas, en qué momento anímico, ¿no? Como que las pinturas después también hablan de uno mismo. Exacto, es como desvestirse, o sea, te muestra vulnerable, te muestra real. Es como que en ese momento estás hablando y bueno, estás en un momento personal o como quieras llamarlo, y después pasa, pero al mirar esos cuadros, esos bocetos, estos cuadernos y todo, es como que volver a la historia, a volver a la experiencia de donde se inició el cuadro, y te transporta a cosas que de repente superaste, que veías que eran imposibles de superar, no sé. O simplemente que no eras consciente que estaban sucediendo. Que no pasaba, no sé, que no pasaba, que estuvieras consciente en el momento, exacto, sí. Nos vamos a ir a una tanda y después seguimos conversando con Alejandro Villalba. Bueno, gracias.
¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web, radiomundo.uy. Seguimos en la conversación, nos acompaña hoy en el estudio Alejandro Villalba o Alejandro Cadaqués, así lo pueden encontrar en Instagram para ver un poquito su obra. Y justamente de eso le voy a preguntar ahora, porque hablamos un montón de Cadaqués, pero en la obra de Alejandro hay mucho más. Hay unas series más recientes sobre el fútbol y el final del Mundial, y hay como una especie de homenaje también a la arquitectura de Montevideo, que me pareció súper interesante, con fachadas de edificios emblemáticos, con las casetas de policía. Hay un montón. Y después se cuelan otras cosas que ahora te voy a preguntar. Te dejo primero hablar del fútbol y de esa serie de arquitectura. ¿En qué momento se dan? ¿Son anteriores a Cadaqués? ¿Cómo surgen? Bueno, la arquitectura de Uruguay, de Montevideo, me atrajo siempre. Lo vi trabajado con Diego Piris y con Iturria también, y siempre me sedujo, y arrancó antes de ir a Cadaqués, en un montón de pruebas que hice, con unos cuadros chiquitos, trabajando en el campo de Iturria también. Primero me iba con el cuaderno a los edificios, frente a los edificios, a tomar los bocetos. ¿Y ahí sí a lápiz, los bocetos? Sí, a lápiz. Y luego lo llevaba a la pintura. Pero fue anterior, y la visión nocturna creo que empezó ahí también de las cosas, porque fue dándose el juego con los edificios, y entonces cuando vi el fondo que quería crear, a veces lo dejaba plano, entonces justamente recurría a la noche para bajarle un poco la luz o para jugar con otras paletas. Y inventé un poco ahí. Todo eso que decías de las paletas, o sea, los colores no son los reales, ¿no? Hay colores fuertes, hay fucsias, hay amarillos, hay naranjas. Exacto. En esas fachadas de Montevideo que suele ser bastante gris. Es lo que me comentaban algunos pintores, que sí, que era un poco como que alegre, un poco extravagante a veces. Pero capaz que más pop. Más pop, exacto, eso me gusta más. Fui buscando esa expresividad, pero la influencia realmente de esos cuadros fueron las revistas de cómic, que no tenía en cuenta hasta que también Iturria y Piris lo comentaron, lo vimos en sus cuadros, las influencias que tiene es importante. Con razón, y ahí aparece la pregunta esa que me venía aguantando, que son los superhéroes, que también aparecen en tus obras. Y a veces mezclados con los edificios de Montevideo, es por eso. Con el fútbol. Entró ahí la historia del cómic con las revistas, que son las revistas que teníamos de niños. Iturria tenía las revistas de caballos y Roy Rogers, y nosotros teníamos las historias de superhéroes, porque era la época de Batman y todo esto que ahora está de onda, de vuelta. Uh-huh. Y bueno, a mí me encanta la paleta realmente, porque es lo que tú viste, que no tiene nada que ver con la realidad. El cómic tiene esa libertad. Entonces ahí empecé a sentirme un poco más cómodo para expresar cosas que veía y que no encontraba el modo de transmitir otra forma, otro diálogo. Y el cómic me abrió ese camino, pero siempre es en base a una charla, a una anécdota de alguien que ya antecede. Que saca como del cajón un poco eso que... La creación, sí. Que estaba ahí como latente para ser utilizado. De repente no ves las cosas en su momento, como en la vida te pasa, que no te estás dando cuenta hasta que vos lo necesitas de adquirirlo. Entonces, eso, en un momento el cómic me empezó a servir como para expresarme.
Y fue gracias a, ya te digo, a las charlas que se dan en el taller, con Iturbe, con Piris, con los otros colegas, que eso es fundamental para todos. O sea, para mí y a todos los que empezamos en esto, nos hace falta tener acceso al taller de un grande, a escuchar sus historias para entusiasmarnos, para ver que se puede entrar en el juego y en el diálogo, que se trata de eso, nada más, porque, o sea, nunca se inicia un camino de estos buscando un fin económico, o sea, siempre... Sí, o solo, es más difícil solo. Exacto, aparte de eso, que aquí se hace un poco más cuesta arriba a veces si no tenés un referente que te abra una puerta. Bueno, pero más allá de todo, después el tema del fútbol, esos jugadores de fútbol... ¿Sos futbolero también? No me considero futbolero porque mis amigos me matan, o sea, me dicen que tengo menos fútbol que utilísima, que en realidad es un recurso más, mi familia se fue del país cuando yo tenía 5 años, viví en Venezuela, volví y nunca adquirí muchas costumbres tipo normales, ¿viste? El mate, el fútbol, todo. Entonces, el mate, el fútbol, el dulce de leche, ¿no? Increíble, es por eso. Pero bueno, el fútbol me atrae la parte cultural de la historia, que es el fenómeno. El fenómeno. Social. Entonces, que es. Lo hice estando en Galicia, en la pandemia fui a Galicia, tenía pocos recursos, entonces empecé a usar lo que tenía a mano y utilizaba el aluminio de recipientes y cosas que tenía al alcance, y con pintura y silicona y todo, empecé a darle cuerpo a esos jugadores de fútbol. Luego armé una instalación con ellos para hacer como una historia de futbolito, y después los empecé a pintar como superhéroes, y con eso empecé a jugar para expresar. ¿Y esa fue como la primera experiencia como en 3 dimensiones? Sí, ya había hecho algo, pero nunca tan manual. O sea, había también las anécdotas de Iturria de la época de la Bienal, que había hecho unos muñequitos que se los robaban y que eran hermosos. Entonces, todo eso es como que te genera ilusión, te genera como que una necesidad de expresarlo y de comentar lo que estás viendo o lo que viste. Y bueno, y ahí en ese juego con los jugadores de fútbol se fueron abriendo otros caminos, empecé a hacer boxeo, empecé a hacer básquet para eso, para expresar justamente el fenómeno, como decís tú, y aparte para mantenerme activo, porque no estaba pintando. Después de volver de Cadaqués, fue como que tuve un periodo de receso de pintura, y me dediqué un poco más a esto, al trabajo manual. A experimentar, como experimentar. Y justo como se dio el Mundial, estaba con un montón de personajes de Argentina, y los monté como en una instalación también, y bueno, hice unos videos ahí que... Esos están en tu cuenta de Instagram, sí, ¿no? Se pueden ver ahí. Quedaron cómicos, sí, pero ahora estoy de vuelta en la pintura. Te iba a preguntar eso, ¿en qué estás ahora? Estoy pintando de vuelta, volví al taller de Casablanca, por suerte, porque entiendo que es mi lugar, y nunca me sentí tan cómodo en un lugar como en y en mi casa. Vamos los lunes al taller de Diego, hay grandes personalidades ahí aparte de él, grandes compañeros, colegas pintores todos, y me encuentro justamente volviendo a la pintura que había dejado en Cadaqués. Estoy con bocetos y apuntes que tenía, como que definiendo esa parte, porque fue como que nunca la terminé de redondear. Hubo cosas que quedaron como por el camino. Y sí, me parecían divertidas, entonces las seguí trabajando acá, las sigo trabajando ahora acá. Así que retomando eso. Sí, de acuerdo. ¿Y con ideas o ganas de exponer? La verdad que la exposición no es algo que me motive mucho, sé que es importante, como esto, que es súper importante para un artista, para todos, que seamos conocidos. Sí, difundir, dar a conocer, de otro que la lado, gente sepa. Que no sea tan personal. Y yo qué sé, no sé. Bueno, lo dejamos planteado. Justo yo te comentaba antes de entrar al estudio que esta es una semana bastante especial porque se viene ahora Semana de Turismo, Semana Santa, y muchas exposiciones, también como que arrancó el año, ¿no? Termina marzo y
empieza, siempre dicen, bueno, después de que llegue el último ciclista, pero bueno, capaz que empezó un poquito antes, hay un montón de exposiciones para ver. Yo quería aprovechar para recomendar un par por acá. Quería hablar de una en el Museo Blanes que hace días que la tengo en agenda y no me habían dado los tiempos, que es una muestra retrospectiva de Analía Sandleris, que está en el Museo Blanes. Está en 2 salas. Analía estuvo en calidad de curadora el año pasado acá en el ciclo, en este ida y vuelta, como vos decías, de difundir. Y mañana jueves se inaugura también en el Blanes una muestra que se llama La Ruta de Octavio Podestá, que es una muestra de fotografías y esculturas a escala. Va a estar Podestá, que tiene 90 años, y Analía me comentaba que se puede hacer como un enganche, ir a una muestra y después ya quedarse en la inauguración y recorrer las dos, pero esto va a seguir varias semanas más, o sea que también se puede ir como paseo ahora la semana próxima al Museo Blanes, que siempre es un lindo paseo para recorrer si el clima acompaña mucho más. Y después quería comentar que va a haber varias cosas por Buenos Aires en estos días. En realidad se inaugura también... Ya se inauguró, creo, Uruguay Connection, que es una muestra de artistas uruguayos en el Centro Cultural Recoleta. Hablábamos que está uno de los artistas, es Daniel Superviel, que lo comentábamos también con Alejandro, ¿no? Que habían compartido taller ahí en Casablanca. Sí, un colega, le mando muchas felicitaciones y un abrazo. Va a estar hasta fines de julio esa muestra. Son 54 obras de 11 artistas uruguayos. Entre ellos Daniel Superviel, va a estar Victoria Rodríguez, que también estuvo en este ciclo, Pilar Lacalle, bueno, y hay un montón más. Vale la pena darse una vuelta. Y Buenos Aires, bueno, siempre es una ciudad que no dan los tiempos para recorrer todo. Comentábamos contigo que también hay una muestra que te gustaría recomendar, que es de Diego Pires, en la sala de Diana Sarabia. Interesante. Es una serie erótica que no es muy común, de Diego Pires, pero es un trabajo que Diana viene haciendo desde que abrió la galería y bueno, vale. Incentivando a que el público uruguayo se anime un poco más, ¿no? Sí, es interesante la obra. Aparte, bueno, el lugar está también muy bien ubicado. Es recomendable esa serie. Bueno, así que nos vamos también con la recomendación de Alejandro. Yo voy a andar, por suerte, unos días por Buenos Aires, así que también voy a ver si veo la obra de Superviel y alguna cosa más, que hay una muestra de Frida Kahlo en el Malva, para los que ya están armando la agenda de Semana de Turismo. En el Cultural San Martín también hay varias muestras interesantes. Y bueno, nunca alcanzan los tiempos, como decíamos, pero ahora sí, nos despedimos. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos en el ciclo, a la producción, y bueno, estamos en contacto. Se queda tu cuadro unos días más. Los que quieran. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene en una nueva conversación. Muchas gracias. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 525252.